La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tremenda promesa, esa fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta enseñanza de hoy vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo cumple este versículo mediante el rescate de un ciego, mendigo, que estaba a la orilla del camino, pero que cuando oyó hablar de Jesús, mostró su fe. Este ciego representa la necesidad de la humanidad que está caída, que está en tinieblas, esa humanidad que está ciega de encontrar la salvación en Cristo Jesús. Era ciego, pero él quería buscar a Cristo. Oyó hablar de Cristo e hizo lo que fuera necesario para acercarse a Cristo. Bartimeo oyó de Cristo y lo buscó. Como sabemos, todo aquel que busca a Cristo, él le escucha. Cristo le escuchó. Cuando alguien busca del Señor, él lo escucha y viene en su rescate. Importante para nosotros, la enseñanza se llama: tenemos que hablar de Cristo, hay que hablar de Cristo. Porque cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de varias cosas. La primera es que Bartimeo había escuchado de Cristo. Y por eso él, con tanta vehemencia y con tanto deseo, él busca acercarse a Cristo. Por eso nosotros tenemos que hablar de Cristo. Porque hay muchos ciegos espirituales en la calle, muchos ciegos espirituales a nuestro alrededor, que si nosotros hablamos de Cristo, van a querer también ellos buscar de Cristo. Dice el versículo 46 y 47 allí en nuestro pasaje de Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y noten el 47 y subráyelo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Noten, dice que aquí el pasaje en el versículo 46, que había mucha gente, multitudes estaban pasando por ese camino a Jericó. El Señor iba para Jerusalén. Era la última vez que pasaría por ese camino antes de su muerte. Esta multitud iban para Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua, pero allí estaba este ciego a la orilla del camino. Él no podía ir a Jerusalén. En sus condiciones, lo único que podía hacer era aprovechar que muchos peregrinos pasaban por allí para pedir sus limosnas. Y en eso estaba, pidiendo limosna, porque era la única forma de vivir como ciego. Pero algo importante dice aquí en el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno. Esto es importante. Él percibió la presencia de un peregrino muy especial. Había muchos peregrinos pasando por este camino, pero había un peregrino muy especial. Y Bartimeo, a pesar de ser ciego, él percibió la presencia del Señor. Él había escuchado hablar de Jesús y ahora percibió la presencia de Jesús pasando por este camino. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 47 que al escuchar que era Jesús, él mostró su fe y entendió que allí estaba su salvación. Note, hermano, él entendió que allí estaba su oportunidad
Allí estaba su salvación. Dejó lo que estaba haciendo. Y dice aquí que comenzó a clamar, a gritar, a dar voces. Y lo que él decía en sus gritos era: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo había entendido algo importante. Él no solo estaba percibiendo que Jesús estaba allí, no veía con sus ojos, pero él veía a Jesús y además reconoció que era hijo de David. Qué cosa más interesante. Un ciego ve que es Jesús y reconoce que es el hijo de David. Bartimeo entendió en este momento que Jesús era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado, el Salvador del mundo. Y por eso él quiso aprovechar esa única oportunidad que él tenía para salvarse. Era su única oportunidad. Comenzó a dar voces, dice allí, a llamar su atención. No quería perder la oportunidad de estar delante de Cristo. Qué importante, hermano. Este ciego no quería perder esta oportunidad para estar parado frente a Cristo. Y hoy en el mundo, cuántas oportunidades se pierde la gente y no se acercan a conocer al Señor Jesús. Un ciego no quiso perder la oportunidad. Él tenía que hacer lo que fuera. Él tenía que gritar si era necesario, dejar lo que estaba haciendo, que estaba mendigando, pidiendo limosna, y él se dedicó a llamar la atención con estos gritos porque quería aprovechar su oportunidad de estar frente al Señor. Hoy mucha gente se les presenta la oportunidad de conocer a Cristo. Se les habla de Cristo, pero simplemente pierden la oportunidad de conocer a nuestro Señor y único Salvador personal. Hoy en día hay muchos cristianos, conocieron a Cristo, pero pierden la oportunidad de acercarse a Él y servirle como Él se lo merece. No estamos viendo como estaba viendo este ciego. Yo te invito en esta noche a que abras tus ojos espirituales para que veas al Señor, para que le alabes y le adores y hagas lo que sea necesario para estar delante de Él y hacer lo que debas hacer para acercarte a Él. Él oyó que habían hablado de Cristo. Y yo quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 5 ahora. Marcos capítulo 5, porque hubo otra persona aquí, en otro pasaje, que también se acercó a Cristo porque había oído de Cristo. Noten Marcos capítulo 5 y versículo 27. Y estamos hablando de aquella mujer que había pasado 12 años con flujo de sangre, que había gastado su fortuna y que no se mejoraba, estaba cada vez peor. Pero dice el versículo 27 aquí en Marcos 5, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Noten nuevamente, hermano, oyó hablar de Jesús. Dice el 28, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Dice el 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y noten el 24, hermano, el 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dos cosas importantes. Primero, la salvó y luego la sanó. Primero es lo espiritual, hermano. Pero esta mujer
se salvó y se sanó por su fe, porque ella había escuchado hablar de Cristo. En el 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús. Y esto nos lleva a algo importante, mis hermanos. Tenemos una tarea importantísima. Tú conoces de Jesús, yo conozco de Jesús, pero tenemos que hablar de Él. Tenemos que hablar de Cristo para que otras personas, oyendo hablar de Cristo, vengan a Él. Tenemos la gran comisión. Es un mandato. Tenemos que hablar de Cristo, pero muchos creyentes aún no hemos entendido el papel de la salvación de la humanidad que tenemos en nuestras manos. Hay que predicar a Cristo para que otros oigan, y así como Bartimeo venga a Cristo, y así como la mujer con flujo también oyendo se acerque a Cristo. Ahí tienes planteado, hermano, el trabajo que tenemos nosotros que hacer. Es necesario que hablemos de Cristo para que sus ojos sean abiertos y clamen también a Cristo y sean salvos. Es necesario que hablemos de Cristo para que también ellos vean, sus ojos sean abiertos y sean salvos. Tenemos, hermanos, entonces que sembrar la semilla. Tenemos que hablar de la palabra de Dios por el camino, en el trabajo, por la vecindad, en el colegio. Vamos a encontrar muchos ciegos espirituales, hermanos. Muchos ciegos espirituales te puedes encontrar en tu camino, que lo único que esperan es que tú les hables de Cristo, que tú siembres la semilla en su vida para que oyendo busquen de Jesús. Para mí, hermanos, es un tremendo pasaje esto. Es un tremendo pasaje porque nos enseña algo importante. Estos dos personajes fueron salvos y fueron sanos porque oyeron que alguien hablaba de Cristo. ¿Qué estás esperando? Es nuestra oportunidad, es nuestra responsabilidad, hermano, hablar de Cristo para que otros sean salvos. Miren el versículo 48 aquí mismo en Marcos 10. Marcos 10 y versículo 48 dice aquí, y mucha gente le reprendía, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se lo ponían, dice aquí, dice que había muchos que le reprendían para que él se callara. Pero hermano, cuando alguien quiere buscar de Cristo, no importa qué obstáculo se presente, él va a seguir perseverando hasta estar frente al Señor. Eso fue lo que hizo este Bartimeo aquí. No sabemos por qué la multitud quería impedir que este hombre se acercara a Jesús. Dice que lo mandaban a callar. Pero lo cierto, hermano, que tú y yo sabemos que cuando una persona trata de buscar a Cristo, el enemigo se va a oponer. Aquí mucha gente se le opuso para que él no llegara a Cristo. Igualmente, el diablo pone pensamientos negativos en la gente para que no busquen del Señor. No eres digno. El Señor tiene cosas más importantes que hacer que mirarte a ti. No quiero ser hipócrita. Son pensamientos que le vienen a las personas cuando quieren buscar de Cristo. Siempre el enemigo se va a oponer. Pero hermano, si tú quieres buscar de Cristo, tú vas a perseverar como este ciego. Este ciego representa para nosotros un ejemplo de aquel que verdaderamente quiere buscar de Cristo y ser salvo. A veces hasta hay personas que bloquean para que otros no busquen de Cristo. Amigos, compañeros, la familia, sociedad, a veces creyentes con su mal testimonio sirven de obstáculo para que otros no busquen del Señor. Pero aquí lo que vale es la perseverancia de este ciego. No importó que la gente se opusiera. Usted se imagina a un ciego ante una multitud. Él sabía que ahí estaba Cristo y él quería estar en la presencia de Cristo. Se le opusieron, lo mandaron a callar, pero él perseveró. Ese es un gran ejemplo para aquel que quiere encontrar a Cristo y ser salvo.
Y es un gran ejemplo para aquel que diga, yo no puedo hacer nada, no puedo servir, para que vea que sí puede acercarse. Si persevera, va a llegar a los pies de Cristo y le va a servir. Bartimeo en este caso es un gran ejemplo, un ejemplo extraordinario de una voluntad firme y decidida de acercarse al Señor. Su determinación aquí y su perseverancia en medio de las dificultades son ejemplares para nosotros. Muchas veces la gente por menos de esto abandona la carrera, pero este ciego perseveró. Debemos esforzarnos, debemos luchar como hizo Bartimeo para acercarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo y servirle. Somos salvos, pero tenemos que seguirle buscando y estar en su presencia siempre para servirle. Andar en Él, como dice Pablo, para poder darle el servicio que Él se merece. Si dejamos de luchar, el enemigo va a buscar artimañas para vencernos. El mundo, el diablo y la carne se van a poner a que busque de Cristo y le sirva. Pero tú debes perseverar y entregarte a Él, así como lo hizo Bartimeo. ¿Qué lección más importante, hermano? Él perseveró, se le oponía, él sabía que estaba su salvación allí, era la única oportunidad, no le importó los obstáculos a pesar de ser ciego. Yo me imagino este ciego, hermano, caminando por allá y por acá, a lo mejor agarrándose de la gente para pasar para donde estaba el Señor Jesús, lo empujaban a lo mejor, pero él iba para adelante porque él quería estar frente al Señor Jesucristo. ¿Cuántos hay hoy en día, hermanos, que deberían hacer algo para buscar de Cristo? Pero a lo mejor están esperando que tú y yo le hablemos primero de Cristo para buscarlo en esta forma. Y el que busca a Cristo, Cristo lo va a escuchar. Mire Marcos 10:49. Dice la palabra de Dios allí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La perseverancia tiene su recompensa. Sus esfuerzos son atendidos. El Señor Jesucristo lo atendió. ¿Pasaría de largo el Señor Jesucristo después de escuchar el clamor de aquel hombre ciego? Sabemos que no. No pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo profundo de su corazón por su salvación. Él había venido a dar su vida por el rescate del mundo y eso es lo que estaba haciendo Jesucristo en este momento. Él había venido a rescatar lo que se había perdido. Jesús entonces dice aquí, se detuvo y mandó a llamarle. Quizás Bartimeo para la multitud aquí no era nadie, pero el Señor se conmovía por la necesidad de la miseria y del pecado del mundo. El Señor se conmovía por las almas perdidas, que parecían ovejas sin pastor, dice la palabra. Es importante, hermano, que nosotros hablemos de Cristo para que otros puedan venir así también, de la forma que vino Bartimeo, y se acerque a Jesús y tenga su salvación y vida eterna. El Señor Jesús escucha el clamor de la humanidad perdida. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y el Señor Jesús, aquí ante esta multitud, escuchó la voz de Bartimeo y vio la fe de Bartimeo, la perseverancia de Bartimeo, y obviamente él atendió y fue a salvarle. Quizás muchos se conviertan en obstáculos para una persona que busca de Cristo, pero aún, hermanos, hay buenos cristianos que animan y oran para que otros sean salvos. Yo sé que tú y yo hacemos eso. Oramos y animamos a otros para que sean salvos. Ese es nuestro trabajo en el Señor. Pero aquí vemos algo importante. Dentro de la multitud que estaban rechazándole y que no querían que gritara y que eran obstáculos, habían unos que estaban haciendo su trabajo, porque dice que algunos le llamaron, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate y llama. Esta debe ser la actitud de un buen cristiano. Animar a los demás para que vengan a Jesús y sean salvos. Levántate, ven, Jesús te llama. Jesús es el Salvador, Él es el Cristo.
Él es el Salvador del mundo. Solo Él te puede salvar. Solo Él te puede dar la vida eterna. Esa es nuestra tarea, hermanos, como estos que fueron y le dijeron, levántate, Él te llama. Nosotros tenemos que ir a la gente y decirle, levántate y ven a Cristo, que Él quiere salvarte. Esa es nuestro trabajo. Esa es parte de nuestro trabajo como buenos cristianos. Miren el versículo 50. Miren el versículo 50. Dice aquí, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué interesante esto, hermano. El ciego Bartimeo acudió al llamado de Jesús. Él fue de inmediato. Estaba decidido. Donde que aquí dice, arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Yo me imagino, hermano. Yo me imagino este mendigo levantándose de allí, agarrando su capa y la tiró por allá y salió entre la multitud buscando a ver cómo se acercaba al Señor Jesús. Este ciego, mendigo, quizás lo único que tenía de propiedad era su capa. Quizás era la única posesión que tenía, pero a Bartimeo no le importó. Bartimeo la arrojó para seguir a Cristo. Yo te pregunto, hermano, ¿qué estarías tú dispuesto a dejar de tu vida para seguir a Cristo? ¿Qué estaremos nosotros dispuestos a dejar para seguir a Cristo? Bartimeo oyó la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde Cristo estaba, convirtiéndose para nosotros en un ejemplo. Este es un ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista. Era ciego, pero él por fe pasó entre la multitud y fue a la presencia de Cristo. Este es un gran ejemplo. Nosotros andamos por fe y no por vista. Pero ¿qué hacemos nosotros para acercarnos a Cristo? ¿Qué tanto hacemos para servirle a Cristo? Recuerda, hermano, que para servirle hay que andar con Él. No importa los obstáculos, no importa lo que pase, no importa la situación, no importa el coronavirus. Hermanos, tenemos que acercarnos al Señor y servirle. Porque nosotros andamos por fe. No sabemos cuándo va a terminar esto, pero nosotros andamos por fe y buscamos al Señor. Esto de Bartimeo es un ejemplo de perseverancia y determinación en la búsqueda de la salvación. Así como Bartimeo se despojó de lo único que tenía, nosotros también tenemos que despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para servir al Señor. Lo que dice allá en Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos. ¿En quién, hermano? En nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Era ciego, pero él puso sus ojos espirituales. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros vamos a tener que despojarnos de alguna carga, hermano, para poder seguir al Señor de la forma como lo hizo Bartimeo. Ten fe y síguele. Mire el versículo 51 y 52 allí. Ten fe y síguele. Dice la palabra de Dios aquí. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y miren el 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Nota, hermano. Él estaba pidiendo por su vista, pero primero viene lo espiritual. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que quede bien claro esto, hermano. Allá la mujer con flujo estaba buscando la cura para su enfermedad, pero primero fue salva. Este ciego estaba buscando tener la vista nuevamente, pero primero fue salvo. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Bartimeo ahora está frente a Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Buena pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía cuál era la petición de Bartimeo? Claro que la sabía. Pero en Mateo 6:8 dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Así que el Señor sabía lo que quería Bartimeo. Él había hecho una petición muy general. Ten misericordia de mí. Pero ahora
le hace una petición específica, que recobre la vista. Jesús quería que Bartimeo expresara su necesidad y quería ver la evidencia de su fe para llegar a tener una comunión personal con Él. El Señor quiere tener comunión con nosotros. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Pídelo con fe. Pero sé específico. Este es un ejemplo que nos enseña aquí de cómo pedir las cosas al Señor. Ahora ya Él no dice, ten misericordia de mí. Ahora Él dice que recobre la vista. Específico. Cuando tú ores al Señor, pide las cosas específicamente. Maestro, que recobre la vista, dice aquí. E inmediatamente el Señor, en el versículo 52, dice, vete, tu fe te ha salvado. La respuesta fue inmediata. Esto es lo que pasa cuando usted pide con fe. Cuando usted pide con fe, la respuesta del Señor será inmediata. La curación de Bartimeo se produjo como respuesta a la fe de este hombre, ya que mostró persistencia y reconocimiento de que Jesús era el Mesías. Qué determinación, hermano. Qué determinación de este hombre. Ahí en el versículo 52 hay algo importante para nosotros. Bartimeo, una vez fue salvo y sano, dice allí que seguía a Jesús por el camino. Hermano, yo quisiera que nos grabáramos esta expresión. Una vez él fue salvo, dice, seguía a Jesús por el camino. Miren Lucas 18, 42 y 43. Lucas 18, 42 y 43. Dice la palabra de Dios allí. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y dice el 43, y luego vio, y le seguía, pero no tan solo le seguía, hermano, ahí hay una coma, le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué gran enseñanza para nosotros. Oye, hermano, yo soy salvo. Sí, hermano, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás siguiendo a Cristo? Bartimeo fue salvo y sano e inmediatamente seguía a Cristo por el camino, y no tan solo lo seguía, dice que lo glorificaba. Nosotros tenemos que aprender a glorificar al Señor en todas las cosas que hagamos, porque Él ya nos salvó, hermano. Ya nos salvó. Ahora tenemos que glorificar su precioso nombre. Para que lo que pasa aquí en el versículo 43, y todo el pueblo cuando vio aquello dio alabanzas a Dios, para que la gente cuando nos vea glorificando a nuestro Dios también glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Qué enseñanza aquí? Muchas veces hoy en día nos conformamos con decir que somos salvos. Estamos tranquilos porque somos salvos. Hermano, ese es el primer paso. Nosotros tenemos que servir a nuestro Señor, seguirle en el camino, como dice aquí. Nosotros tenemos que caminar con Cristo, tenemos que andar con Cristo, servir a Cristo y glorificar su precioso nombre para que otros también le glorifiquen. Qué hermoso esto, hermano. Si nosotros todos, por nuestra actitud de exaltar la grandeza de nuestro Señor, de glorificar a nuestro Señor delante de los demás, yo estoy seguro que también mucha gente iba a venir a glorificar al Señor, como dice ahí en Lucas, y el pueblo, y todo el pueblo, al ver aquello, glorificaban al Señor. Tenemos una tarea, hermano. Tú y yo tenemos que glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que cumplir la gran comisión. Tenemos que salir y sembrar la semilla para que otros oyendo también crean y vengan a los pies de Cristo. No se te olvide tu responsabilidad. Somos salvos, sí, pero ¿qué más estamos haciendo? Que la gente vea que tú y yo estamos glorificando al Señor. Bartimeo fue salvo y sano porque oyó hablar de Jesús y creyó con fe.
Mucha gente puede ser salvo si oyen hablar de Cristo, porque tú y yo lo estamos haciendo. Tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo para que el mundo oiga y crea y muchos sean salvos. Nuestra misión es seguir a Cristo y glorificar su bendito nombre para que otros escuchen y vean y también glorifiquen al Señor. Que Dios te bendiga.